En una época en la que las mujeres investigadoras no lo tenían nada fácil y en la que España era poco más que un desierto científico, una bioquímica asturiana superó todos los obstáculos y sentó las bases de un campo de investigación completamente nuevo en nuestro país. Es una historia fascinante donde intervienen una paella, un Nobel de Medicina, la doble hélice del ADN, un pequeño virus con debilidad por las bacterias y hasta las famosas, y tan molestas para nuestras narices, pruebas PCR. Esta es la historia de Margarita Salas. Pero empecemos por el principio. Margarita nació en 1938 en un pequeño pueblo de la costa asturiana. Sus padres, un médico psiquiatra y una maestra, tenían claro que todos sus hijos irían a la universidad, algo que para las mujeres aún no era habitual. Tras algunas vacilaciones, Margarita acabó estudiando química en la Universidad Complutense de Madrid, donde conoció a su futuro marido, el también bioquímico Eladio Viñuela, con quien además colaboraría al comienzo de su carrera. En el verano del 58, mientras Margarita aún cursaba la licenciatura, una comida familiar le iba a cambiar la vida. Con una suculenta paella de por medio, conoció a Severo Ochoa, que un año después ganaría el Nobel de Medicina. Pariente político y compañero de estudios de su padre, por entonces trabajaba en Nueva York, a donde se había exiliado para poder continuar sus investigaciones. Sus caminos se cruzaron aquel día y ya no volvieron a separarse. Ochoa le aconsejó realizar un doctorado en España con la idea de que luego fuera a trabajar con él. Así que en el 61, Margarita comienza su tesis en el grupo de Alberto Sols, un excelente bioquímico que, sin embargo, no esperaba mucho del trabajo de una mujer. ¿Cómo se equivocaba? En el 63 se doctoró, comenzó a obtener premios y se casó con Eladio. Un año después se trasladaron a Estados Unidos para trabajar con Severo Ochoa, y allí Margarita obtuvo varios resultados muy importantes. Para entenderlos, tenemos que hablar sobre cómo se transfiere la información genética desde el ADN, que guarda las instrucciones para crear la vida, hasta las proteínas, las moléculas que materializan esas instrucciones. Primero, la información de una parte del ADN se copia a una molécula de ARN mensajero, una cadena de nucleótidos. Si el ADN es un libro de cocina bien custodiado, el ARN mensajero es la transcripción de una de sus recetas, y los ribosomas son los cocineros que la preparan. Para ello, leen la molécula de ARN mensajero y construyen la proteína codificada en ella. Cada triplete de nucleótidos da lugar a un aminoácido, el componente básico de las proteínas. Pega unos cuantos diferentes y ¡boom! Tienes una proteína lista. En los ribosomas, el lenguaje del ARN mensajero se transforma en el de las proteínas. Ocurre una traducción. Ahora, no todos los tripletes dan lugar a aminoácidos. Algunos constituyen una señal para detener la traducción. Aquí entra Margarita. Demostró experimentalmente que esto sucedía con el triplete UAA. Además, descubrió dos proteínas necesarias para que se inicie la traducción en organismos como las bacterias, lo que ayudó a identificar las proteínas que realizan esta misma función en los organismos superiores. También determinó que el ARN mensajero se lee siempre en una dirección concreta. En el 67, Margarita y Eladio decidieron volver al mismo centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde habían realizado su tesis para establecer la biología molecular en España. No podían competir con el laboratorio de Ochoa, así que buscaron un tema interesante y asequible. Y eligieron un fago, un virus que solo infecta a las bacterias. En concreto, escogieron uno denominado Phi29, porque se sabía poco sobre él y tenía poquitos genes. Algo relativamente fácil de estudiar, aunque Margarita acabó dedicándole casi 5 décadas. Como ella decía, nadie daba un duro por él, y sin embargo, ha habido muchos duros que han venido de la mano de Phi29. Y es que literalmente su ciencia ha dado mucho dinero. En el 89, el grupo de Salas patentó la ADN polimerasa del Phi29. La patente fue, con diferencia, la más rentable del CSIC mientras estuvo activa. Vale, ¿qué demonios es una ADN polimerasa? Pues una fotocopiadora de ADN. Para explicarlo, veámosla en acción en el Phi29. El virus lleva en su ADN la información para sintetizar su ADN polimerasa y para hacerlo usa la maquinaria de la bacteria a la que infecta. Una vez listas, las fotocopiadoras crean muchas copias del ADN que luego darán lugar a nuevos virus.
Todos los organismos con ADN tenemos nuestra propia ADN polimerasa y algunos tipos se usan en la PCR, la misma prueba que sirve para determinar si tienes COVID o para buscar el ADN de un sospechoso. En esos casos queremos identificar el material genético del virus o del acusado, pero suele haber muy poquito, así que necesitamos amplificarlo, producir muchas copias para poder detectarlo. Eso es justo lo que hace la PCR, una técnica muy útil, pero que también tiene algunos problemas y características que limitan el tipo de ADN polimerasas que podemos usar. Aquí es donde vuelve el Fi29. Margarita y su grupo hallaron que su ADN polimerasa era muy especial. Permite amplificar el ADN de forma rápida y precisa mediante una técnica alternativa a la PCR. Además, puede copiar secuencias de ADN muy grandes a partir de muestras pequeñísimas. Por eso resulta idónea para amplificar el ADN de una sola célula o en situaciones donde es crucial que haya pocos errores, como cuando hay una mutación que afecta a una única letra del ADN. Y encima no requiere variar la temperatura, algo que sí pasa con la PCR. Una innovación de la leche. Y no es el único hallazgo importante relacionado con el Fi29 que realizó Salas. Por ejemplo, también descubrió que los extremos de su ADN tienen unida una proteína esencial para que comience la replicación del material genético, un mecanismo que ha resultado ser extrapolable a otros virus de interés médico. Muchos de sus resultados tienen posibles aplicaciones biotecnológicas y han generado más patentes. Así, una investigación puramente fundamental ha generado importantes aplicaciones prácticas, algo de lo que se sentía especialmente orgullosa Margarita. Como ella misma decía, me gustaría que me recordasen por el trabajo que he hecho con Fi29. Y su deseo se ha cumplido, puesto que la comunidad científica decidió que el género al que pertenece Fi29 pasara a llamarse Salas virus. Y es que Margarita se convirtió en una experta en fagos reconocida dentro y fuera de España. De hecho, realizó una labor incansable por conectar los panoramas nacional e internacional, por ejemplo, organizando varias ediciones de un congreso de fagos que reunía a los mejores investigadores del mundo. Hasta su fallecimiento en 2019, Margarita Salas no dejó de sumar logros y reconocimientos. Autora de más de 350 publicaciones en revistas internacionales, fue nombrada doctora honoris causa por una docena de universidades, formó parte de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y recibió el Premio Nacional de Investigación Ramón y Cajal, entre otros muchos galardones. La capacidad de liderazgo de Margarita y su habilidad para crear y mantener equipos durante 5 décadas ha dado lugar al Universo Salas, una red formada por varias generaciones de alumnos, colaboradores y amigos. Hoy, la figura de esta gran científica sigue inspirándonos a través de su fundación, creada en 2023 por su hija y algunos de los muchos discípulos que mantienen vivo su legado. Como mujer investigadora fue toda una pionera. La primera mujer que ingresó en la Academia de Ciencias, la primera en presidir el Instituto de España, que agrupa a todas las reales academias, o la primera científica con un asiento en la RAE. Pero, como apuntaba la propia Margarita, creo que nunca me han dado, y espero que nunca me hayan dado, ningún premio ni ningún reconocimiento por el hecho de ser mujer. Y después de repasar algunas de sus contribuciones científicas, creo que todos estaremos de acuerdo con ella. Ahora, la fundación que lleva su nombre se esfuerza en perpetuar el universo que creó Margarita Salas y por transmitir a las futuras generaciones la misma pasión por la ciencia que ella demostró a lo largo de su vida.